Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a continuar con nuestra serie de la historia del Islam y estuvimos conversando anteriormente acerca de los textos antiguos y las conexiones entre los árabes, los israelitas en los textos que tenemos, y hoy vamos a conversar acerca de los orígenes preislámicos, las condiciones que encontramos en la península arábiga. Vamos a hablar de los diferentes grupos de personas que había allí, las diferentes comunidades judías, cristianas. También encontramos los que siguen la religión de Zoroastro y otras formas de culto locales. Hay que apuntar algo muy interesante que va a suceder hacia el siglo VI, o sea, alrededor del año 570, en la generación donde nace el profeta del Islam, Muhammad. Vamos a tener que para esa época la mayoría del Medio Oriente ya había abandonado la forma de politeísmo y se puede decir que la mayoría eran seguidores del monoteísmo, dígase judíos, dígase cristianos o díganse los seguidores del Zoroastro. Por tanto, es importante apuntar que la única región de todo el Medio Oriente donde había más politeístas que monoteístas era Arabia. Pero en general, en todo el Medio Oriente se puede decir que para esta época, para el siglo VI, la gran mayoría ya habían dejado el politeísmo. Y es interesante apuntar que en este contexto se presenta la península arábiga, que debido a su localización geográfica realmente pues se convirtió en refugio de diferentes grupos, tanto de cristianos como de judíos. Le podríamos llamar disidentes o sectarios, que en su momento tuvieron problemas con sus comunidades por las ideas que comenzaron a promover contrarias a la forma tradicional de practicar estas religiones, y tuvieron que en un momento marcharse de sus comunidades y se refugian precisamente en Arabia, una región, ya hemos mencionado, que debido a su localización el clima tan realmente molesto que se puede, si podemos hablar de clima del desierto, podemos mencionar la carencia de agua y otros recursos, etc. Arabia siempre fue un territorio realmente difícil de conquistar. De hecho, incluso ni el poderoso Alejandro Magno pudo conquistar Arabia, aunque sabemos que tuvo intenciones de ello. Pero vemos entonces que la localización, el clima y otras condiciones realmente ponían a la península arábiga en un contexto realmente alejado de los vecinos, pero a la vez un refugio para aquellos sectarios de otras religiones que buscaban refugio allí. Por ejemplo, sabemos que diferentes grupos de judíos estaban establecidos en la península arábiga en ciudades importantes. Incluso había ciudades donde se puede decir que se conocían abiertamente como ciudades judías. Por ejemplo, la ciudad de Yatrib, lo que hoy día se llama Medina, la ciudad del profeta como le llaman hoy, en la antigüedad era una ciudad puramente conocida por su población de judíos. Había otras ciudades también importantes de población judía y de población cristiana en diferentes puntos de la península arábiga, al igual que de los seguidores del Zoroastro. Hay que apuntar entonces de que incluso tenemos que cuando ciertos cristianos tuvieron también ciertas sectas cristianas, por ejemplo los famosos nestorianos, también buscaron refugio en la península arábiga y de esta manera como que se escapaban o se libraban de la influencia de los bizantinos, que tenían, en este caso había un reino muy importante en Abisinia. Los cristianos de Etiopía tenían una influencia significativa también, y allí pues en Arabia tenemos esta afluencia de estas tres religiones monoteístas con diferentes cultos politeístas, como ya les mencionaba. Y de hecho tenemos que aparte de estos grupos conocidos del monoteísmo tradicional, habían otras formas de monoteísmo que tuvieron lugar y se desarrollaron en la península arábiga, sin duda alguna con influencia del cristianismo, islam y zoroastro. Pero son otras formas de monoteísmo locales de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante. El hecho es que vamos a tener de que tenemos entonces que antes de la aparición del Islam ya había formas de monoteísmo reconocidas en la península arábiga, y ya les menciono que en todo el Medio Oriente en general ya se había abandonado mayoritariamente el politeísmo, y se puede decir que las personas estaban adoptando más y más la forma de monoteísmo. Por eso es que cuando el Islam en su momento aparece, vamos a tener que es en este caso
familiar para la gran parte de los monoteístas de la región. Sin mencionar, por supuesto, demás expansiones, dígase militar, etcétera, son otros temas para próximos vídeos. El hecho es que tenemos incluso, ya les mencionaba, de que en la península arábiga había una población judía muy importante. Ahora, lo que no sabemos específicamente es qué tipos de judíos eran y qué tipo de judaísmo practicaban. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en el Corán encontramos referencias a estos judíos y se hace mención de algunas cosas que el Corán critica de estos judíos, pero las descripciones que hacen son descripciones de prácticas que no son conocidas para nada dentro del mundo judío. Por tanto, las prácticas o la forma de este judaísmo que se practicaba en la península arábiga es desconocido, porque lo que en el Corán se menciona como crítica a los judíos es algo que los judíos eran totalmente ajenos a tales prácticas, al menos fuera de la península arábiga. Por ello digo de que las prácticas de estas comunidades no sabemos como tal, porque o no sabemos en profundidad qué tipo de judaísmo practicaban, porque vemos que tenían prácticas raras. Por ejemplo, el Corán habla en la sura 9 y habla y dice lo siguiente de los judíos, de unos judíos que había en la península. Dice: los judíos, cito textualmente, los judíos dicen que Uzair es el hijo de Dios, y los cristianos dicen que el Mesías es el hijo de Dios. Cuando se hace referencia a esto, hay diferentes explicaciones por los académicos, y se enseña que al parecer es probable que esta comunidad o un grupo de estos judíos, porque habían diferentes comunidades, no era única comunidad de judíos, muchas diferentes comunidades en diferentes ciudades en la península arábiga, desde el norte a sur, lo mismo con el cristianismo. Y al parecer había un grupo de estos judíos allí, que es lo que el Corán está criticando, que dice que consideraban a Uzair el hijo de Dios. ¿Quién es este Uzair? Los académicos concuerdan que se trata de Esdras. Y de hecho, al parecer, esta enseñanza o esta crítica que el Corán está trayendo aquí la ha tomado de textos, porque la encontramos en otros textos apócrifos, como el libro del cuarto de Esdras o en los libros de Enoch, por ejemplo. Y es probable, al parecer, de que allí en la península arábiga había una comunidad judía que tenía a Esdras en una estima tan alta que lo equiparaban a una forma de ser casi angélico o una forma de medio divino, la misma cualidad que luego los cristianos le dieron, por ejemplo, a la figura de Jesús, que en un momento lo vieron como hombre, luego lo vieron medio divino, hasta que lo convierten en Dios. Pero en el caso de Esdras, estos judíos tenían esta opinión, y lo mismo sucedía con Enoch. Y por supuesto, esta forma de judaísmo era rechazada por el judaísmo tradicional, por ejemplo, que estaba en Judea o en las comunidades de Babilonia. Por ello es que estos judíos probablemente tuvieron que asentarse en la península arábiga, un sitio en este caso inaccesible, y que podían practicar esta forma de sectarismo. Y cuando el Islam critica, dice, los judíos, no son los judíos en general, son esta comunidad judía específica que tenía al parecer esta creencia. Tenemos entonces que sucede que vamos a tener que encontramos también una serie de inscripciones preislámicas, donde encontramos alusiones a las diferentes comunidades judías que habitaban en la península arábiga. Por ejemplo, se han encontrado una serie de grafitis, inscripciones muy antiguas que hablan de estos judíos que vivían allí, y de hecho la inscripción culmina con la frase hebrea de Shalom, y haciendo referencia en este caso a los judíos que habitaban allí, o a este texto específicamente. Se han encontrado, y sabemos que ya para el siglo IV, es muy importante, tenemos de que virtualmente las referencias o inscripciones a las deidades politeístas de la región habían comenzado a desaparecer, y comienzan a aparecer inscripciones diferentes, comienzan a aparecer inscripciones que podríamos llamar monoteístas, en conexión con el judaísmo, y que luego pasarían al Islam. Por ejemplo, encontramos inscripciones antiguas donde se hace referencia a un Dios único, reconocido simplemente como el Rahman, el misericordioso, o el Dios del cielo y de la tierra, o solamente Dios, Allah. Y tenemos entonces de que estas mismas expresiones pasarían luego, cuando el Islam aparece, van a ser adoptadas por el Islam. Y en el Islam igual se llama a Dios al Rahman, el misericordioso, Allah, etc. Entonces vamos a tener de que son formas de monoteísmo
que ya existían en la península arábica, que tienen una influencia, por supuesto, judía, cristiana, y también la influencia que tuvo los seguidores del Zoroastro en este caso. Vamos a tener Zoroastro, recordemos que zoroastrianismo es la religión oficial del imperio persa, que es una forma de monoteísmo, que de hecho tanto el judaísmo como el cristianismo como el islam tomaron elementos de esta religión y la incorporaron a sus creencias. Estos serán otros temas que podíamos abarcar luego. El hecho es que tenemos que hay una historia de cómo se introduce el judaísmo, por ejemplo, en el sur de la península arábiga, en lo que sería el Yemen. Hay una historia que nos dice de que había un líder árabe de la tribu de Himyar que se nos cuenta que se llamaba Abukarid Asad, que vivió entre el año 383 y el año 433 de nuestra era. Se dice que tenía la intención de conquistar la ciudad de Yatrib, donde había una comunidad judía importante. De hecho, Yatrib se reconocía como ser una ciudad judía. Y se dice que llega este líder de tribu y va a conquistar la ciudad de Yatrib, pero salen unos judíos capacitados y tratan de convencerle de que no conquiste la ciudad. No solamente tratan de convencerle de esto, sino que además lo convencen de que acepte el judaísmo y se convierta al judaísmo. Y este hombre que venía a conquistar la ciudad, de hecho, se convierte en judío. Y no solo ello, cuando regresa al sur de Arabia, lo que será el Yemen, se lleva consigo a estos maestros judíos. Y hay todo un relato, por supuesto se considera un poco fantasioso, mitológico, pero no deja de representar lo que se considera la introducción del judaísmo, esta forma de monoteísmo, en lo que sería el Yemen. Tenemos que se dice que cuando él regresa a la tribu, a Himyar, en Yemen, los himyaritas se oponen y no lo dejan entrar y le dicen: no está permitido que regreses porque tú has abandonado nuestra religión y has tomado la religión ahora de estos judíos, te has convertido en judío ahora. Y hay todo allí un debate al parecer, porque los politeístas de allí traen a sus sabios, y este líder llamado Abukarid presenta a estos maestros ahora judíos, y hay como lo que se puede decir una prueba de mostrar en este caso quién va a permanecer como la religión verdadera en este caso. Y se dice que son expuestos al fuego y los politeístas y sus dioses son consumidos por el fuego, y estos judíos, estos maestros sobreviven y con sus textos de la Torá, etc. Y así es como toda la tribu de Himyar acepta el judaísmo. Y tenemos algo importante: la tribu de Himyar dominaba todo el sur de la península arábiga, todo el sur del Yemen. Por tanto, tenemos una tribu de judíos ahora que dominan todo el sur del Yemen. Algo importante. Y eran guerreros realmente con un poderío importante, y sabemos que libraron diferentes batallas. Hay que recordar que por aquella época el imperio persa y el imperio bizantino cristiano estaban en pugna unos con otros. Por tanto, en la península arábiga, los cristianos, por supuesto, estaban del lado de los bizantinos, que eran cristianos y que además tenían la influencia de los cristianos de Etiopía, de Abisinia. Y los judíos, por supuesto, dentro de la península arábiga estaban del lado de los persas, porque los persas también eran los que permitían a las comunidades judías existir, por ejemplo, en Babilonia. Y incluso esto va a resultar que haya diferentes enfrentamientos dentro de la península arábiga entre cristianos y judíos, dos ejércitos luchando unos con otros, lo que es un resultado de una guerra exterior aún mayor a estas grandes potencias. Y vamos a tener entonces de que aquí están también envueltos los himyaritas, estos judíos del Yemen que dominan el sur de Yemen, y también están envueltos en batallas. Los combates se intensifican, y sabemos que hay un momento histórico donde se nos dice que luego el hijo de Abukarid, que se llamaba Yusuf sería Yosef en hebreo o José en español, este hijo de Abukarid, que eran todos judíos, era también comandante militar y estaba al frente del ejército ahora. Y sabemos que en estos enfrentamientos entre los ejércitos de ellos con los ejércitos cristianos, los cristianos en la ciudad de Najran queman la sinagoga de allí. Y se dice que Yusuf, molesto, manda a rodear la ciudad y finalmente la conquista, y son aniquilados gran parte de la población cristiana que había allí. Luego los enfrentamientos se intensifican y vienen refuerzos cristianos de las tropas de Abisinia, de Etiopía, y finalmente Yusuf es derrotado, y con la derrota de Yusuf, donde finalmente muere Yusuf,
pues culmina así el poderío militar de la tribu de los himyaritas, una tribu de judíos que dominaba el Yemen. Y así concluye este famoso reino de judíos árabes que dominaban el sur de Yemen. Y con ellos se introduce el judaísmo en el Yemen. Es una historia muy interesante también estos temas. Ahora, hablemos de otras formas de monoteísmos indígenas autóctonos de la península arábiga. No solamente tenemos las 3 religiones principales, ya las mencionamos, ni tampoco tenemos el Islam, que aparece mucho tiempo después, sino que siglos antes ya había otras formas de monoteísmos locales, y que incluso durante el mismo tiempo en que aparece el Islam, con la aparición del profeta Muhammad, vamos a tener que había de hecho otras formas de monoteísmo que estaban compitiendo con el Islam, y tenían profetas también que competían con Muhammad. Y de hecho, si vamos un poquito más atrás, otras formas de monoteísmo allí en la península arábiga, y que por supuesto tuvieron influencias del judaísmo y del cristianismo, etc. A estas personas que no eran ni judíos, ni cristianos, ni seguidores del Zoroastro, ni musulmanes, porque el Islam no había aparecido, luego los musulmanes los llamaban Hanif. Hanif significa una persona que no es politeísta, o sea, que no tiene todos estos dioses, si les queremos llamar dioses falsos, lo que sea, pero que tampoco es de las religiones principales monoteístas. Y esta forma de monoteísmo, que no es ni politeísta, ni judía, ni cristiana, ni seguidores del zoroastrianismo, se llama Hanif. Y a la persona, por ejemplo, el Islam considera a Ibrahim, le llaman un Hanif, porque no le consideran un judío porque se había dado la Torá. Tampoco era un musulmán en el sentido estricto del Islam que conocemos hoy, porque no había aparecido Muhammad ni en el Islam que conocemos hoy. Pero Abraham se considera un Hanif, que sea un monoteísta, y se le considera Muslim. Muslim sería musulmán, en el sentido de que Muslim significa simplemente en árabe aquel que se somete a Dios. Por tanto, cuando decimos que Abraham, por ejemplo, era un Hanif Muslim, que era un Hanif o un monoteísta que se sometía a la voluntad de Dios, hay que entender que cuando decimos Muslim o musulmán, no se refiere al Islam, porque el Islam no había aparecido como tal, sino que es un término que hace referencia a que Abraham se sometía a la voluntad de Dios. Y esto es a veces un error que tenemos incluso entre los mismos musulmanes, que consideran a Abraham como si fuese un musulmán, pero el término es el mismo, podríamos decir, pero no se hace referencia a la misma cosa, porque el Islam ni Muhammad habían aparecido, ni había Corán, ni había nada. Entonces esto también hay que tenerlo presente. Pero es para que tengamos presente que había otras formas de monoteísmo también, aunque el ejemplo de Abraham es muy antiguo, pero en estas fechas del siglo IV, V, VI había unas formas de monoteísmo también diferentes al judaísmo, cristianismo y zoroastrianismo, incluso antes de que apareciese el Islam. Sabemos incluso, por ejemplo, que durante la época de Muhammad había otro profeta que practicaba un monoteísmo similar y que decía que había recibido una revelación también de Dios. Y de hecho este profeta, el Corán lo menciona, se llamaba Musailima, que era de una región, la región de Yamama. Y se nos dice que Musailima decía que había recibido una revelación también de Dios, al-Rahman, el misericordioso, igual que Muhammad, y se llamaba también un profeta, y también tenía sus seguidores. Lo que sucede es que en un momento Musailima trata de aliarse con Muhammad, y Muhammad no está de acuerdo, y de hecho lo llama un falso profeta, que no ha recibido ninguna revelación, y tienen problemas. Y de hecho sabemos que la forma de monoteísmo que finalmente triunfa en la península arábica es la forma que predicaba Muhammad, y las otras formas desaparecen en este caso, y con ello desaparece también la forma de este monoteísmo que predicaba Musailima. De hecho, Musailima vivió hasta después de la muerte de Muhammad, y de hecho él muere en una batalla contra el primer califa del Islam, Abu Bakr. Y es interesante tal vez para mostrar que habían otras formas de monoteísmo antes de la aparición del Islam y durante la aparición del profeta Muhammad y su predicación. O sea que había unas formas también de competencia allí autóctonas de la península arábica, que no eran ni judaísmo, ni cristianismo, ni zoroastrianismo. Entonces vamos a tener de que este momento antes de la aparición del Islam, donde ya también recordemos que, repito nuevamente, de todo el Medio Oriente, aunque la mayoría había abandonado el politeísmo,
tenemos que en la península arábica es donde había más politeístas de todo el Medio Oriente, aparte de la forma de monoteísmo que se practicaba. Esta forma, o este periodo, o este tiempo antes de la aparición del Islam, los musulmanes lo llaman al-Jahiliya. Al-Jahiliya significa, en este caso, la época de la ignorancia, haciendo referencia a estas personas, a estos politeístas, porque el Islam se considera el momento en que trae luz, una nueva revelación, y con Muhammad, que es el último y el sello de todos los profetas de acuerdo al Islam. Y vamos a tener entonces de que por primera vez el Islam se presenta como una religión que trae ética, que trae principios, educación, a diferencia de las religiones politeístas de aquella época. De hecho, el Corán hace referencia al politeísmo como algo inmoral, sucio, corrupto, etc. Y el Islam se presenta como una religión de ética, de moralidad, de principios, de educación. Y por tanto es algo importante que apuntar cuando hacemos referencia a los estudios islámicos. Vamos a tener entonces de que en aquella época hay que entender cómo funcionaba también la sociedad en la península arábiga. Hay que tener presente de que como tal no había una unidad de toda la región, sino que la región estaba dividida en diferentes facciones o tribus. Y dentro de las tribus había clanes, y dentro de los clanes había familias, casas. Y vamos a tener que esta era la forma de que se regía la península arábiga. Por ejemplo, en la zona de Hijaz, en una región en lo que hoy sería la península arábiga, en la zona de Hijaz había, por supuesto, todos árabes en este caso, y había diferentes comunidades, porque había cristianos que eran árabes, judíos que eran árabes, y había zoroastros o politeístas incluso que eran árabes, que compartían un lenguaje o una forma de hablar el árabe un poco similar, que compartían una cultura similar, pero no significaba que estuviesen unidos para nada, dígase políticamente, sino que ya menciono que estaban divididos en tribus. Vamos a tener entonces de que en este contexto las funciones de las tribus eran muy pero muy importantes. Al frente de las tribus estaba un anciano que se llamaba, o que tiene el título de Sheikh. Sheikh significa anciano, aunque hoy Sheikh también hace referencia a un líder espiritual en el Islam. Pero vamos a tener que estos Sheikh estaban al frente de las tribus, que el pertenecer a una tribu era fundamental. La tribu era el medio de protección que tenía la persona. Y tenemos que, de hecho, habían enfrentamientos entre tribus por mantener el control, por los recursos. Recordemos que estamos hablando de una zona donde escaseaba el agua, donde las condiciones del clima, del desierto, etc., hace que hubiesen enfrentamientos por recursos naturales, por los medios de subsistencia. Y los diferentes grupos que vivían también en los diferentes oasis, aunque había ciudades importantes, pero había también otros grupos como los beduinos que vivían en el desierto y que en su momento hacían pillajes entre los asentamientos de las ciudades y luego se escapaban y nadie les podía caer detrás en el desierto, y eran los amos del desierto, se puede decir. Y entre las tribus, por tanto, había que protegerse también, tanto de los pillajes de otros beduinos como de los pillajes o de los ataques de otras tribus. De hecho, en aquella época se consideraba aceptable que tribus invadiesen a otras tribus luchando por recursos. Se consideraba aceptable y se recomendaba, porque en aquella época se consideraba que sobrevivía el más fuerte. Por ello es que tribus pequeñas o clanes pequeños eran absorbidos por otras tribus, y tenemos que aquello era una época de desorden, realmente, de pillaje, de desunión, de toda esta época que de hecho por ello es que los musulmanes con la aparición del Islam a esta época la llaman el Jahiliya, porque es la época de realmente de desorden, de confusión, de todo esto, de diferente ignorancia, como le llaman. Entonces vamos a tener que este es el contexto de la península arábiga, los orígenes preislámicos antes, en este momento, de que surja el Islam. Entonces tenemos aquí una idea de los diferentes grupos que estaban en este momento. Hasta aquí con este vídeo, y en un próximo vídeo vamos a entrar directamente con el surgimiento del Islam y las prédicas del profeta Muhammad, y vamos a entrar un poquito ya más en profundidad sobre este mensaje que conoceríamos luego como el Islam, que se va a expandir y tomar fuerza y control absoluto de toda la península arábiga y mucho más. Gracias a todos por la atención, nos veremos en un próximo encuentro.